boisson est recommandée. On va prendre du chocolat chaud, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il te plaît, j'ai mal compris? Que no te entendió. On va prendre du chocolat chaud. Un bain? Moyen, s'il vous plaît. No, te estoy entendiendo, Donna. Moi, je... Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y el día de hoy vamos a contestar sus preguntas. Tanto en el grupo de Facebook como aquí en los comentarios, algunas veces nos hacen preguntas. Así que esta vez decidí tomar algunas de sus preguntas y contestarlas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo después de que se fue tu esposo te pudiste ir tú? Y la hace Melissa Way. Eloy llegó aquí en junio del 2019 y yo llegué 2 meses después. Esto lo hicimos principalmente porque lamentablemente en México hay muchas ofertas de trabajo falsas. Entonces no estábamos seguros de que la oferta que Eloy tenía era 100% auténtica. Decidimos que Eloy iba a venir primero, se estableciera, arreglar un poquito las cosas y después yo iba a llegar. Además, teníamos que idear bien y pensar bien qué manera yo podía utilizar para poder entrar al país. La pregunta número 2 dice, oye, ¿qué tan difícil es para los ingenieros venir a Canadá? Y la hace Jorge Contreras. Bueno, esta pregunta la hemos recibido varias veces, incluso muchas personas nos han dicho, soy ingeniero en esto, ¿crees que pueda ir? O tengo una licenciatura en esto, ¿crees que pueda encontrar trabajo? Y esto va a depender más del momento en el que apliques, qué tanta demanda hay de la profesión que tú tienes. Pero yo me preocuparía un poquito más en realmente tener inglés o francés para llevar bien tu vida diaria, si no va a ser muy complicado. Claramente te va a sumar puntos tener una profesión, pero no es obligación. La tercera pregunta es, ¿cuánto es el promedio de lo que te descuentan en tu empresa si tienes seguro privado en Montreal? Si te descuentan $140 mensuales, ¿es común? Y la pregunta la hace Gabriela Rodríguez. Hola Gabriela, bueno, esto va a depender de los servicios que tu seguro cubra, porque si incluye lentes o seguro dental, incluso seguro de viaje, va a variar el precio. Si es para una persona, te van a cobrar aproximadamente unos $40 cada quincena, cada que sea tu pago, o si es para una familia, va a ser de $80 cada 2 semanas aproximadamente. Esto también va a depender de qué sueldo tienes, de qué puesto tienes, de muchas cosas, pero debe ser aproximadamente en estos precios. Pero en realidad entre impuestos y seguro se deben descontar básicamente del 20 al 30% de tu salario. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo está lo de los biométricos? Por ejemplo, desde México, ¿a dónde acudiría? Y la pregunta la hace Ernesto Mesa. Hay 3 maneras de hacerlo. La primera es como en tu caso que estás en México, en tu país, vas a mandar la solicitud y te van a decir a qué lugar debes acudir. La segunda manera es como lo hizo Eloy, fue en el puerto de entrada llegando a Canadá en el aeropuerto. El día que pidió su permiso de trabajo, en ese mismo momento le dijeron tienes que hacer tus biométricos y bueno, los hizo ahí en el aeropuerto. La tercera forma es ya estando aquí en Canadá, que ese fue mi caso. Mandamos la solicitud para mi permiso de trabajo y después de unos días me dijeron, ok, tienes que ir a esta oficina y aquí te van a tomar tus biométricos. Entonces me dieron una fecha y pues fui. Ok, la próxima pregunta es, ¿puede haber trabajos en Canadá donde no te piden comprobante de estudios o de inglés? Y la pregunta la hace Ángel 1991. Hola Ángel. Bueno, en realidad puede que sí pase, pero yo les recomiendo que no mientan diciendo tengo esto y esto. En el caso de Eloy, a Eloy le pidieron todos los documentos que tenía y él aplicó con la prepa porque todavía no tenía su título de la universidad. En mi caso, a mí no me pidieron ningún documento, ninguna certificación en inglés, nada. Pero sé de personas en la misma empresa donde yo estoy, les pidieron los documentos de su escuela, certificación de inglés e incluso algunas personas les hacen examen. Entonces les recomiendo que apliquen con lo que tengan y no mientan
tanto en sus certificaciones, en su grado de estudios y tampoco en la experiencia. Pues como pueden ver está nevando bastantito, entonces mejor vamos a ir por un chocolatito, vamos a esperar a ver si se calma un poquito la situación y regresamos. Andrea tiene un permiso de conducir de aprendiz, entonces yo tengo que venir con ella todo el tiempo. Era, ¿no? Sí, aquí a la izquierda. El permiso de aprendiz tiene ciertas condiciones, no es como el permiso normal. Si es la primera vez que sacan una licencia de conducir aquí en Canadá, van a obtener un permiso de aprendiz hasta que pasen 11 meses y de ahí pueden aplicar para el examen. De hecho, esa fue una de las preguntas y nos preguntaron si puedes mantener tu licencia de tu país llegando a Canadá. Y puedes mantenerla durante 6 meses si es que tu licencia aún es válida. Y a los 6 meses, o si es antes, mejor, tienes que sacar tu licencia de la provincia en la que estés. En mi caso yo tengo licencia de México, pero la verdad no me siento segura. Siento que con la experiencia que tenía no iba a pasar el examen. Hice el examen de conocimiento y lo pasé. Con el examen de conocimiento aprobado me pueden dar la licencia de aprendiz. Dije, voy a tomar esa licencia, voy a aprovecharla para poder practicar y ya después cuando me sienta más segura voy a hacer el examen práctico. Bonsoir, tu vas commander? Allô? On va prendre du chocolat chaud, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter s'il te plaît, j'ai mal compris? Que no te entendió. On va prendre du chocolat chaud. Un bain? Moyenne, s'il vous plaît. Sí, así, sí, güey. ¿Entendiste lo que dijo? Ah, sí, sí. ¿Qué dijo? Dice que, Luego te digo. No, te estoy entendiendo, Donas. Moi, je connais chaud. Est-ce que vous parlez l'anglais? Yes. Okay, sorry. Two hot chocolate, please. Okay. Yes. Medium? Medium, yes? Yes, please. Okay. That's it? Yes. Yes. Sorry. For it. Thank you. Yeah, there. Welcome. Entonces, bueno, ahí pueden ver, si no entienden tu francés, pues puedes cambiar al inglés. Eloy me acaba de preguntar, ¿estás nerviosa? Y dije, no, ¿por qué? Pues ya me aprendí mi frase. Pero pues no tengo la pronunciación correcta, entonces no me entendieron. Y pues tuve que utilizar el último recurso, que es cambiar a inglés. Cuando justo acabamos de llegar, nos tocó 1 o 2 veces y las cajeras en el súper escuchaban que hablábamos en español y trataban como de decirnos el total en español. 127. Pero hay otras personas que dicen, Ay, espérame. y te dejan ahí 5 minutos en lo que encuentran a alguien más. A ver si sí te entendió o te da dos donas de chocolate en vez de 2 chocolates calientes. Y ya no hay café, hubiéramos comprado un... ¿Dónde dice que ya no hay café? En la casa ya no hay café. Merci. Órale, sí son, creo que Órale. sí son, ¿no? Esperemos que sí. Hace bastante frío, aparte ya nos ganó el sol. Entonces, como les quedamos a deber las preguntas afuera, los trajimos al parque y aquí nos van a acompañar con nuestro chocolatito caliente. A ver, muéstrenos el chocolatito, joven. Órale. Yo creo que el chavo estaba tan... No me va a entender que ni siquiera me ofreció crema batida. Otra pregunta que nos hicieron, si nos pidieron alguna como prueba de que estábamos juntos o algo así. Y para hacer la solicitud de mi permiso de trabajo, nos pidieron el acta de matrimonio. En algunos casos pueden incluso llamarte a alguna entrevista y te pueden pedir que muestres fotos o alguna otra evidencia que compruebe que su relación es verdadera y que compruebe que llevan cierto tiempo juntos o el tiempo que ustedes dicen. Y la última pregunta es ¿cuánto dinero deben ahorrar si quieren venir a Canadá usando o por medio del programa de piloto atlántico? Pero estas se las voy a contestar en la casa porque les quiero mostrar algo. Bueno, aquí está la página, se las voy a dejar en la descripción del video para que la chequen. Y básicamente tienes que mostrar que tienes suficiente dinero
para mantenerte. Esto cambia cada año, cambian el monto cada año y en realidad es muy poco, pero te puede afectar. Entonces te recomiendan que lo estés checando. Y bueno, tienes que demostrar que tienes este dinero a menos que tú ya estés trabajando en Canadá. Y pues te dicen que no pidas este dinero prestado porque pues lo vas a necesitar, lo vas a gastar. El monto que tienes que demostrar va a depender del número de familiares que dependen de ti, aunque no vengan contigo. Por ejemplo, si eres un padre de familia que mantiene a su esposa y a sus 2 hijos, significa que mantienes a 3 personas más. Entonces tienes que demostrar suficiente dinero para 4 personas, porque se entiende que vas a pagar lo tuyo y que estás manteniendo a esas 3 personas más. Aunque no estén viniendo contigo, tú vas a estar mandando dinero a esas personas. También te recomiendan aquí que si estás trayendo más de $10,000 a Canadá, los declares, porque si no, te pueden dar una multa, entonces vas a perder algo de ese dinero. Así que si estuviste ahorrando y traes más de ese dinero, por favor, decláralos. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden que tenemos un grupo en Facebook que se llama Objetivo Canadá, donde nos pueden seguir, donde nos pueden mandar sus preguntas. Yo creo que vamos a hacer después otros videos como este de preguntas y respuestas. Y las pueden dejar en este video o las pueden mandar también al grupo. Algunas veces, estamos un poco apurados y no podemos aprobar todas las publicaciones que nos hacen, pero vamos a poner más atención y también vamos a tomar preguntas de ahí. Entonces déjenos sus preguntas. Bye. A veces la nieve está fácil para juntar, como hoy se puede juntar fácil. Entonces se pueden hacer bolas gigantes de nieve. Nada más haces una pelotita y la pones a rodar. Como alfombra. Oiga, señor. ¿Y si quiero deshacerla, cómo le hago? ¿Puedes hacerlo? Sí. Incluso algunas personas... ¡Ay, me entró en mi oreja! Te está tocando el de atrás, que te apures.